Margarita frunció levemente el ceño mientras miraba su reflejo en el espejo del vestidor. No, esto definitivamente no es para mí, murmuró, casi para sí misma. La vendedora de la boutique, una joven de sonrisa practicada y postura impecable, se acercó suavemente. Al contrario, te queda maravilloso. Este tono esmeralda oscuro resalta el gris de tus ojos de una manera increíble. Y el calce perfecto como si lo hubieran hecho a medida. Margarita volvió a mirarse en el espejo. El vestido confeccionado en seda fluida en color verde esmeralda intenso, moldeó su cuerpo con elegancia, resaltando una silueta que a sus 62 años, aún mantenía con disciplina. Pero fue el precio discretamente expuesto en la etiqueta, lo que hizo que su corazón se hundiera. Lo aceptaré, decidió de repente, sorprendiéndose incluso a ella misma. Por favor, envuélvalo para regalo. Se le ocurrió una amarga ironía. Para asistir dignamente a la boda de su propio hijo, gastaría más de lo que había gastado en sí misma en los últimos 6 meses. ¿Había algún manual no escrito para suegras, con reglas sobre cuánto invertir en ocasiones como esta? Margarita salió de la tienda con el bolso de diseñador en el brazo y se dirigió a la orilla del río. Abril Petersburgo la recibió con ráfagas de viento provenientes de los campos del Nevá, pero el sol, por primera vez verdaderamente primaveral, calentó su piel. Amaba esa ciudad con una intensidad que dolía. Cada edificio, cada puente, cada curva de la calle contenía una parte de su historia. Allí, en la esquina de Nevsky, estaba el pequeño estudio que había abierto en 1992, tras la muerte de Arkady. Sola, con un hijo de 8 años, sin trabajo estable y con pocas perspectivas, había arriesgado todo el dinero recibido como compensación por la pérdida de su marido en unas máquinas de coser usadas. Cuántas noches de insomnio, cuánta incertidumbre, pero también cuánta terquedad. Sus pasos la llevaron al pasaje, el antiguo centro comercial. Una sonrisa involuntaria apareció en sus labios. Allí tuvo lugar su primer encuentro con los hermanos de Petersburgo, como se llamaba entonces a los bandidos locales. 2 jóvenes fuertes, vestidos con trajes ajustados de color rosa intenso y de dudoso gusto, entraron en su estudio para hablar de protección. Ya tengo una funda, había respondido con calma. Es el techo sobre la cabeza de mi hijo y no planeo cambiarlo. Para su sorpresa, uno de esos chicos, apodado Krosovok, ¿te acuerdas? Terminó convirtiéndose en un cliente fiel. Stremskaya, coses como los dioses, dijo probándose otro traje a medida. Hazme uno que dejará boquiabiertos a todos en mi boda. Y así, uno a uno, los delincuentes de segunda categoría, cansados de los trajes vulgares, empezaron a aparecer en busca de algo más refinado, como los mayores. La única vez que agradecí la moda de los trajes rosa intenso, pensó, volviéndose hacia la oficina de la agencia de bodas Renacimiento. Margarita Nikolayevna, cumplimos todos tus deseos, anunció Karina, una rubia alta de unos 30 años, extendiendo sobre la mesa muestras de telas, menús y fotografías de decoración. Un banquete para 150 invitados en un salón imperial, sofisticados arreglos florales, decoración de estilo clásico moderno, músicos en vivo, transporte para los invitados. ¿Cuál es el costo total?, interrumpió Margarita sin interés en profundizar en los detalles que al fin y al cabo, nunca vería de cerca. Karina dudó por un momento pero se recuperó rápidamente. Teniendo en cuenta la reserva de hotel en las Maldivas para la luna de miel y el pago inicial del coche nuevo. 7,5 millones de rublos, como habíamos acordado. Margarita asintió y sacó su chequera del bolsillo. Una fortuna. Pero ella podía permitírselo. 5 años antes, cuando vendió la red de estudios Fío de Ouro a una multinacional, se había asegurado una vejez sin problemas, si esa palabra se aplicaba a su estilo de vida modesto, casi espartano, donde cada gasto se calculaba con precisión quirúrgica. Repito solo una cosa, dijo entregándole el cheque a Karina. Mi nombre no debería aparecer en ninguna parte como responsable o patrocinador. Oficialmente Leonid es quien paga la ceremonia. Por supuesto, Margarita Nikolaevna, respondió la joven con una sonrisa comprensiva. Todo quedará entre nosotros. Después de todo, el novio quiere sorprender a la novia. Sorpresa, pensó Margarita con amargura. O simplemente evitar preguntas incómodas sobre el origen del dinero, y recuerdos no deseados de su madre costurera. De regreso a su antiguo apartamento de techos altos en el centro histórico, su primer gesto fue encender la tetera.
Mientras esperaba que hirviera el agua, sacó del armario un álbum de fotos desgastado encuadernado en cuero desgastado. Al hojear las páginas, sus dedos se detuvieron en una fotografía tomada a orillas del Golfo de Finlandia, en el verano de 1989. Los tres juntos, ella, Arkady y la pequeña Lionia, entonces de 4 años, sentada sobre los hombros de su padre, mostrando una sonrisa radiante y desdentada. Arkady, alto, delgado, con el pelo descolorido por el sol y ojos amables, la abrazó con un brazo. ¿Quién hubiera pensado que 2 años después, ya no estaría allí? Recordó el día que se conocieron en el Museo Ruso, donde Arkady trabajaba como restaurador. Ella, todavía estudiante en el Instituto Textil, había ido allí para estudiar tejidos antiguos en retratos del siglo XV. Él, inmerso en la restauración de un cuadro de Veneziano, devolvió a la vida, milímetro a milímetro, los colores borrados por el tiempo. «Sabes», le había dicho, notando su fascinación, «restaurar es como viajar en el tiempo. Hablas con el artista a través de los siglos, intentas adivinar sus intenciones, sientes el movimiento de su mano». En ese momento ella no se había enamorado tanto de él como de su pasión, del arte, del pasado, de una manera profunda de ver el mundo. Se casaron 1 año después, 2 años después nació Lionia. En 1985 tuvieron que elegir entre un nuevo apartamento en un complejo de viviendas de nueva construcción o una antigua propiedad en el centro que requería una renovación completa. Para la mayoría de los soviéticos, la decisión era obvia: la conveniencia de un edificio nuevo, con agua caliente y sin vecinos ruidosos. Pero no para ellos. Estuvieron 3 años restaurando cada detalle de aquellas estancias, restaurando el estuco y el suelo del siglo XIX. Arkady, con sus propias manos, quitó capas de pintura de las paredes, dejando al descubierto pinturas originales. «No vivimos entre estos muros», solía decir. «Somos guardianes de su historia». Luego llegó 1991. El colapso de la Unión Soviética, caos económico, incertidumbre. Arkady no sobrevivió, un infarto se lo llevó a los 48 años. Se fue a la URSS, reflexiona Margarita, pasando los dedos por la foto con dolorosa ironía. Ninguno de los dos sobrevivió a los cambios. El sonido del teléfono la devolvió al presente. «Abuela, hola. ¿Cómo estás?», se escuchó la alegre voz de Alina. «¿Está bien, querida? Acabo de comprar un vestido para la boda», respondió imaginando el rostro alegre de su nieta, con los mismos ojos grises que había heredado. «¿De verdad vas a venir, verdad? Porque ayer papá estaba haciendo la lista de invitados». La voz de Alina tembló. «¿Así que lo que?», preguntó Margarita, ya en alerta. «Es solo que no vi tu nombre en él. Le pregunté y él dijo que vendrías de todos modos, que no necesitaba incluirlo. Pero luego accidentalmente lo escuché hablando con Diana por teléfono, que no te había enviado una invitación». Un escalofrío le recorrió la espalda. «No te preocupes, hija mía. Tal vez sea solo un malentendido. Ha estado actuando extraño últimamente, abuela. Estas cosas sobre estatus, prestigio. Creo que Diana lo está influenciando para peor. Ayer te preguntó qué hacías antes de retirarte. Cuando mencioné el estudio, ella hizo un ruido extraño, como un de desdén. Queridos, la gente cambia. Los valores también. No se lo tomen tan en serio». Luego de despedirse de su nieta, Margarita marcó el número de su asesor financiero. «Mikhail Andreevich, buenos días. Te necesito». «Mikhail Andreevich, ¿podrías comprobar el saldo de mis cuentas? Y también necesito formalizar un fondo fiduciario a nombre de Alina». «Por supuesto, Margarita Nikolayevna. Tus cuentas están en perfecto orden. De hecho, la rentabilidad es incluso mayor de lo previsto». Una breve pausa, casi imperceptible. «Ah, su hijo llamó ayer. Me preguntó sobre la posibilidad de obtener un préstamo utilizando su propiedad como garantía». Margarita se quedó sin aliento. «¿Qué?». Su voz había sonado más alta de lo que pretendía. «¿Y qué respondiste?». «Que sin su permiso expreso, ni siquiera se me permite discutir el asunto». El tono de Mikhail era profesional, pero ella conocía ese silencio cargado. Él no lo aprobó. Cuando colgó, Margarita se acercó a la ventana. Abajo, en la acera, los turistas fotografiaban la fachada del edificio histórico de enfrente, una escena típica de San Petersburgo.
Todo igual, todo en su sitio. Pero algo dentro de ella se había resquebrajado. El sonido de una notificación en su celular la hizo sobresaltarse. Abrió el correo electrónico y se encontró con una invitación formal a la boda de Leonid Stromsky y Diana Orlova. Sin palabras personales, sin afecto, solo texto estándar e impersonal, con una seca nota al pie de página, envío masivo a todos los invitados. Margarita se hundió lentamente en el sillón, agarrando con fuerza el teléfono con los dedos. A través del cristal, el sol de abril se desvanecía, arrojando sus últimos rayos dorados sobre los adornos del techo. Entre esas paredes lo había vivido todo: la muerte de su marido, la miseria de los años 90, construir el negocio, criar a su hijo. Sin embargo, nunca se había sentido tan sola. Bueno, pensó enderezándose los hombros, pagué por esta fiesta. 75 millones de rublos. ¿Y cuál sería el precio?, se preguntó con amargura, de mantener su propia dignidad. ¡Ah, qué diablos! Con un gesto repentino, arrojó las pinzas para el cabello sobre el tocador. Se deslizaron de sus dedos traidores, dejando un mechón rebelde sobre su oreja. El día de la boda había empezado mal. Se despertó antes del despertador, y sus manos no parecían obedecer, temblaban al sostener el cepillo, insistían en despeinarle el peinado. Margarita respiró hondo, volvió a coger las tenazas y lo intentó una vez más. Como decía Dovlatov, en esta vida solo hacemos una cosa: decir adiós, cruzó por su mente ácidamente. Hoy dejo de lado la ilusión de que todavía tengo algo en común con mi hijo más allá de mi apellido y algunos genes. En el espejo se reflejaba una mujer elegante con el pelo gris impecablemente peinado. Solo las arrugas alrededor de sus ojos delataban su edad, pero eran precisamente las que le daban a su rostro el aire de alguien que ya había vivido lo suficiente como para no dejarse engañar. Se volvió lentamente y se examinó con ojo crítico. El vestido color esmeralda oscuro le quedó como un guante, resaltando la silueta que, a pesar de los años, aún se mantenía erguida. Espero que esto sea suficiente para tus glamorosas amigas, Leonia, susurró, cerrando el collar de perlas, la única joya valiosa que había heredado de su madre. Al pasar junto a la secretaria, dudó. En el cajón superior, un sobre blanco con un cheque por valor de 3 millones de rublos, un regalo para los recién casados para cubrir la luna de miel y el pago inicial del apartamento. Algo dentro de ella se resistió, pero ganó el hábito de hacer lo que hay que hacer. El sobre se deslizó dentro de la bolsa. El Imperial, un restaurante situado en el antiguo palacio del príncipe Golitsyn, era una obra maestra del clasicismo de San Petersburgo, columnas de mármol, estuco dorado y una escalera monumental. Al acercarse, Margarita no pudo evitar admirar la impecable restauración de la fachada. A Arkady le hubiera encantado este trabajo, pensó con una opresión en el pecho. El aparcamiento de delante parecía una exposición de coches de lujo, Mercedes negros y plateados, BMW relucientes, incluso 2 Bentleys alineados como soldados en observación, con sus carrocerías pulidas reflejando el sol de mayo. Maniobró su Toyota de 10 años hasta la esquina más alejada, casi como si el auto y su dueño conocieran su lugar. Mercedes y BMW se alinearon como en un salón de lujo, bromeó para sí. Mi viejo Toyota aquí es como una abuela en un club nocturno. De hecho, hacemos una combinación perfecta. En la entrada ya se estaban reuniendo invitados, hombres con trajes a medida y mujeres con vestidos de diseñador. Margarita se acomodó el cabello con un gesto inseguro, sintiéndose fuera de lugar entre tanto brillo. Estaba a punto de dirigirse al portero cuando un grito alegre la interrumpió. Babulia Alina. La nieta llegó corriendo, un torbellino de energía con un vestido de dama de honor azul cielo. Alta, con cabello castaño recogido en un elegante moño y ojos grises, la copia exacta de Margarita a los 20 años. La abrazó con fuerza, con cuidado de no arrugar la tela. Qué feliz estoy de que hayas venido. Alina le dio unas palmaditas en el brazo a su abuela. Estás preciosa. Gracias, querido. Margarita sintió que se le iluminaba el rostro. Tú eres el que está radiante. ¿Cómo van los preparativos? Todo bajo control. Los ojos de la nieta brillaron. Ah, balbuceó, no tienes idea de qué decoración crearon allí. Y ya sabes, me inspiré en esta mansión para mi proyecto de restauración de la casa Trubezkoi. Estoy trabajando en ello ahora, e incluso el profesor quedó impresionado. Bajó la voz con complicidad.
Quiero rescatar la esencia que tenía el lugar en la época de Nicolás II, pero con un toque contemporáneo. ¿Él entiende? Margarita sonrió sin comprender del todo los términos de su nieta, pero reconociendo en ese entusiasmo el mismo fuego que una vez ardía en los ojos de Arcadi cuando hablaba de cuadros antiguos. Muéstrame tus bocetos más tarde, prometió. Ahora, Alina, ¿qué haces aquí afuera? Diana debe estar buscándote. Papá. La voz masculina cortó el aire secamente. Margarita se volvió y vio a Leonid, impecable con su traje oscuro, la barba bien cuidada y el rostro tenso. Mira, ya llegó la babulia. Alina saltó sonriendo. Leonid dirigió a su madre una mirada rápida y calculadora. Hola, mamá. No te esperaba tan pronto. La ceremonia no comienza hasta dentro de una hora. Hola, Leonia. Margarita avanzó para abrazarlo, pero él retrocedió casi imperceptiblemente, limitándose a un formal beso en la mejilla. Alina, ve y ayuda a la novia ahora mismo, ordenó con voz aguda. Acompañaré a tu abuela. La nieta le dio al bebé una mirada culpable antes de desaparecer por el pasillo. En cuanto estuvieron solos, Leonid tomó a Margarita del codo y la llevó a un rincón, junto al seto de Boy. Escucha, mamá, comenzó bajando la voz. Hoy hay gente muy importante aquí. Socios, inversores, contactos estratégicos. No quería decir eso, pero realmente no encajas en el formato. No me gusta. Margarita arqueó las cejas. ¿Y cuál es el formato de tu boda, Leonid? Networking, si lo prefieres. Frunció el ceño. No te excedas. No es solo una fiesta, es una oportunidad de aumentar mi capital social. Tenía previsto colocarla en una mesa más alejada, con los familiares de Diana de Saratov. Allí estarías más cómodo. Margarita sintió que algo frío le recorría el pecho. Con los familiares de Saratov, repitió lentamente. Para no avergonzar a tus amigos moscovitas con mi presencia. No seas dramático. Leonid miró nerviosamente a su alrededor. Soy directora financiera de una empresa, mamá. Necesito mantener una determinada imagen. Los invitados no pueden saber que mi madre fue. Dudó. Margarita añadió con voz firme. Propietario de una red de estudios. Un emprendedor que construyó un negocio desde cero y lo vendió por millones. ¿Es eso lo que te avergüenza, Leonid? Una dulce voz interrumpió el silencio. A Azdrabswit, Diana se acercó, su vestido de novia ondeando como una nube blanca. Debes ser la mamá de Leonid. Margarita Nikolayevna, presentó a su hijo con una sonrisa forzada. Diana miró a su suegra de arriba a abajo, sus labios pintados se curvaron en algo que no era del todo una sonrisa. Encantado de conocerte, dijo Diana, sin una pizca de placer en su voz. Leonid, querido, tenemos que comprobar el estado de ánimo de los invitados. Tu madre no se ofenderá si nos ocupamos de los detalles organizativos, ¿verdad? Después de todo, este es nuestro día. Su día con mi dinero pasó por su mente. Pero Margarita se contuvo. Por supuesto, adelante, respondió con calma. Espero que comience la ceremonia. Cuando se alejaron, Margarita se apoyó en un pilar sintiendo que sus piernas flaqueaban. Ante nuestros ojos desfilaban imágenes del pasado como diapositivas desenfocadas. La pequeña Leonia, orgullosa, contaba en el jardín de infancia que su madre cosía los vestidos más bonitos de la ciudad, la adolescente Leonia, pidiendo avergonzada que no lo recoja de la escuela. Los chicos se reirán. La estudiante Leonia regresa de sus primeras vacaciones en Mjimo con un acento forzado y un nuevo desprecio por los comerciantes. Cuando sucedió esto, se preguntó a sí mismo. ¿Cuándo mi hijo se convirtió en alguien que se avergüenza de su propia madre? Enderezó los hombros y caminó lentamente hacia la salida. Una voz la llamó. Alina la alcanzó en la puerta. Abuela, ¿a dónde vas? La ceremonia comenzará. Lo siento, querida, Margarita acarició tiernamente el rostro de su nieta. Este no es mi lugar. Dile a tu padre que le deseo lo mejor. ¿Cómo esto? No puedes irte. En los ojos de Alina, un destello de desesperación. Puedo, respondió con firmeza. Y debo hacerlo. Te llamaré mañana. Ignorando las protestas de su nieta, se dirigió hacia el estacionamiento.
Dentro del coche permaneció inmóvil durante unos minutos, mirando al vacío. Luego, como en piloto automático, abrió su bolso y sacó un sobre con un cheque. ¿Por qué, después de todo, estoy haciendo todo esto? La pregunta la golpeó con brutal claridad. ¿Por qué siguió pagando un cajero automático para un hijo que hacía tiempo que había dejado de verla como persona? ¿Por qué financió una boda a la que la invitaron contra su voluntad y planearon esconderla en una mesa lejana, como un vergonzoso secreto de familia? Al llegar a casa, lo primero que hizo fue quitarse los tacones. El viejo reloj de la sala sonó 4 veces, en ese momento, el banquete debería estar comenzando. Caminó lentamente por la casa, pasando los dedos por los muebles que ella y Arkady, años atrás, restauraron juntos, el aparador heredado de su abuela, el escritorio encontrado en el mercadillo de Blasina, que ella misma había lijado y barnizado. Cada pieza contenía una historia. Tu historia. Sobre la cómoda, una foto en un marco rústico, Leonia a los 10 años, con la caña de pescar en la dacha. El último verano sin preocupaciones, antes de ingresar al gimnasio de élite y comenzar su ascenso social. Margarita se quedó mirando el retrato, tratando de identificar el momento exacto en que perdió a su hijo. El timbre del teléfono interrumpió sus pensamientos. Margarita Nikolaevna, buenos días, la voz de Mikhail Andreyevich, como siempre serena. Le pido disculpas por molestarlo durante el fin de semana, pero nos pidió que le informemos de cualquier movimiento significativo en sus cuentas. Acabamos de recibir una solicitud de cargo por parte de la agencia de bodas Renaissance. Todo está en orden, respondió ella, inmóvil. No, no lo estaba. La decisión que se había estado gestando desde que dejó el restaurante cristalizó en su mente con tajante claridad. No, Mikhail Andreevich, no está bien. Quiero cancelar todos los pagos relacionados con la boda de mi hijo. Sin excepción. Un descanso. ¿Estás seguro? Preguntó el banquero con cautela. Más que nunca, afirmó con firmeza. Y todavía quiero crear un fondo fiduciario para Alina. 5 millones de rublos con retiros mensuales para educación y sin acceso al capital principal hasta los 25 años. Ya se hará, no había sorpresa en la voz de Mikhail, solo la habitual moderación profesional. Debo advertirle que probablemente su hijo no estará contento. Margarita soltó una risa seca. Como decía Bernard Shaw, hay 2 tragedias en la vida, no conseguir lo que quieres y conseguirlo. Deja que mi hijo experimente el segundo. En cuanto a mí, hizo una pausa, por fin me deshaceré del primero. Después de la llamada, marcó el número de la agencia matrimonial. Renaissance, Karina al teléfono, sonó una voz eficiente. Buenas tardes, Karina. Ella es Margarita Strionskaya. Margarita Nikolaevna. Un tono de advertencia apareció en la voz del gerente. ¿Pasó algo? Acabamos de enviar la solicitud de pago final, según lo acordado. Eso es exactamente lo que me importa, dijo Margarita tranquilamente. No habrá pago, Karina. Estoy cancelando todas las transacciones. ¿Qué? Karina casi gritó. Eso es imposible. El banquete ha comenzado, los invitados están aquí, el anticipo ha sido pagado. Los contratos están firmados. Entiendo que los anticipos no son reembolsables, respondió Margarita, imperturbable. Pero los 7 millones restantes no serán transferidos. Avisarle a mi hijo que si tiene dudas puede llamarme personalmente. Pero no hasta mañana. Colgó la llamada a pesar de las angustiadas protestas de Karina y colgó el teléfono. Luego se acercó a la ventana. Abajo en la calle los transeúntes cruzaban apresuradamente la acera. Los turistas fotografiaron las fachadas históricas. Una joven pareja besándose junto a la fuente. Un mayo cualquiera en San Petersburgo. Por primera vez en años, Margarita sintió un alivio extraño pero liberador, como si de repente le hubieran quitado de los hombros una carga que había cargado durante décadas. Tal vez así se sienten los presos cuando salen de prisión después de una larga condena, pensó con una leve sonrisa. Aterrador, desconocido y finalmente libre. El teléfono vibró al amanecer. Margarita, que apenas había dormido, extendió su mano hacia él, entrecerrando los ojos ante los primeros rayos de sol que se filtraban a través de las cortinas entreabiertas. Abuela, soy yo, la voz de Alina sonaba temblorosa, pero sin reproches. ¿Cómo estás?
Estoy bien, respondió sentándose en la cama y apoyándose en la cabecera. ¿Y tú? ¿Cómo estuvo todo? Oh, Alina se rió nerviosamente. Fue épico. Al principio todo salió según lo previsto, la ceremonia, las felicitaciones, las fotos. Pero cuando comenzó el banquete después de media hora, un administrador se acercó a papá. Susurraron y él se puso más pálido que su camisa. Margarita escuchó en silencio el apresurado informe de su nieta. Entonces vino corriendo esta Karina de la agencia y se convirtió en un verdadero espectáculo. ¿Sabes lo que pasó? El administrador anunció que por problemas técnicos, se clausuraba el banquete y se ofrecía champán y disculpas a los invitados. Papá intentó resolver algo, pero Diana ya lo había entendido todo. Empezó a gritar delante de todos. Sus padres también se involucraron, parece que invirtieron dinero y ahora exigieron explicaciones. ¿Y tú? Preguntó Margarita en voz baja. Sabía que era lo tuyo, había una sonrisa en la voz de Alina. ¿Y lo sabes, abuela? No la juzgo en absoluto. Actuó muy mal contigo. Margarita sintió que el nudo que la había estado apretando toda la noche comenzaba a desatarse. Gracias, querido. No sé si hiciste lo correcto, pero hiciste lo correcto, interrumpió Alina enfáticamente. Papá cambió hace mucho tiempo. Y Diana no lo ama. Es obvio. Ella solo quería el estado de la conexión. Ahora que todo ha salido mal, ha mostrado su verdadera cara. Parece que lo usó todo el tiempo. Luego de la llamada, Margarita se acostó mirando al techo. El sueño no llegó. Fragmentos de recuerdos pasaron por su mente, una vida entera dedicada a su hijo. Allí estaba ella, pidiendo un préstamo e hipotecando el estudio recién inaugurado para pagar la cuota mensual del gimnasio de élite de Lionia. El director de la escuela, con los labios fruncidos, dijo: hijos de diplomáticos y hijos de empresarios. Su muchacho necesita estar a la altura, repitió el director con una sonrisa condescendiente que no llegó a sus ojos. Y ella, sin dudarlo, le compró a Lionia su primer traje Brioni, una inversión que valía 3 sueldos, mientras sus propios zapatos ya mostraban suelas desgastadas desde hacía meses. Luego vino el examen de ingreso a MGIMO, la prestigiosa escuela de relaciones internacionales. Otro préstamo, otra noche de insomnio llenando trámites, otro ahorro cortado a cuchillo, el almuerzo se convirtió en café y pan, las vacaciones se limitaron a los domingos en el estudio remendando ropa para clientes que ni siquiera sabían su nombre. Mamá, necesito un apartamento en el centro, anunció un día Lionia, como pidiendo un café. Todos mis amigos viven allí. Y ella, que ya había hipotecado la casa familiar para pagar sus cuotas mensuales, ahora alquilaba un pequeño estudio en Chiste-Prudy, una dirección que sonaba bien en sus círculos, mientras se acurrucaba en un cubículo en la parte trasera del estudio, transformado en un dormitorio improvisado. El apartamento principal. Alquilado a extranjeros, porque no se esperaban los gastos de representación del hijo. La primera boda fue un espectáculo en Barbica, una sala decorada con orquídeas importadas, un menú diseñado por un chef francés, invitaciones en papel de algodón con un monograma dorado. 7,5 millones de rublos, solo la ceremonia. La luna de miel en Maldivas, otra factura silenciosa en la tarjeta. 3 años después, el divorcio. Y adivinen quién pagó los abogados y la indemnización: a su exmujer. Es una inversión en tu futuro, Lionia, repetía mientras firmaba cheques que dolían más que una aguja de coser clavada bajo una uña. Luego vino el fondo de inversión de su hijo con un rendimiento garantizado, un término que, como ella descubriría más tarde, era sinónimo de trampa para tontos. Lionia ideó un plan infalible: mamá, solo presta estos $2 millones. En 6 meses lo recuperarás todo con un beneficio del 30%. Vendió el estudio, el único bien que le quedaba, y entregó el dinero. Un año después el fondo colapsó. Demandas por fraude, acreedores llamando a la puerta, y allí estaba ella otra vez, vendiendo joyas heredadas de su abuela, negociando con bancos, salvando a su hijo de la cárcel por los pelos. Siempre me salvas, dijo en ese momento con un abrazo rápido y distraído, como agradeciendo a un conductor de una aplicación. El golpe en la puerta la sacó de la espiral de recuerdos. El reloj marcaba las 9 de la mañana. ¿Quién sería en ese momento? A través de la mirilla, vio el rostro de su hijo distorsionado por la furia,
los rasgos que antes le resultaban tan familiares ahora eran irreconocibles. Leonia irrumpió en el apartamento como un huracán, derribando el perchero de la entrada. «¿Tú?» El dedo señalado tembló. «¿Cómo pudiste?» Su aspecto era el de alguien que había pasado la noche en vela, y no de celebración, sino de desesperación, el traje arrugado, el mismo de la boda, que ella había pagado, la corbata torcida, los ojos inyectados en sangre y el aliento cargado de alcohol y amargura. «Buenos días, Leonia», dijo Margarita serenamente caminando hacia la cocina. «¿Quieres café?» «¿Café?» La risa que se le escapó fue seca, casi ahogada. «Arruinaste mi matrimonio, me humillaste delante de todos mis socios, destruiste mi relación con Diana, y me ofreciste café. Esto es una burla. Un sabotaje a mi marca personal. Los inversores están cancelando todo». Él siguió sus pasos y sus zapatos golpearon el suelo como martillos. Margarita encendió la cafetera, la vieja moca de aluminio, regalo de Arcadio en su 10º aniversario de bodas, que todavía silbaba fielmente todas las mañanas. «¿Sabes, hijo?», dijo volviéndose hacia él mientras el aroma del café comenzaba a llenar el aire, «en el estudio siempre decíamos, un buen traje solo se consigue con una tela de calidad. No se puede construir una vida real sobre bases falsas». Observó cómo su rostro se contraía por la confusión, como si estuviera hablando en código. «¿Qué tela? ¿Qué bases?» Unas manos volaron en el aire, exasperadas. «Estamos hablando de mi vida, que tú destruiste». «¿Tu vida?» Margarita negó con la cabeza y apretó con los dedos la fina taza de porcelana, parte del juego de té de sus padres de su boda de 1958. «¿Y la mía, Leonia? Mi tiempo, mi dinero, mis desvelos. ¿Tienes idea de cuánto costó esa boda tuya? 7,5 millones. Sin contar la luna de miel en las Maldivas, que también pagué yo». El silencio que siguió fue penetrante. Leonia la miró como si acabara de materializarse allí, una extraña. Pensé que Karina había conseguido patrocinio». «Ella lo hizo, sí», sonrió Margarita con amargura. «Uno. Yo. Como siempre». Las palabras cayeron como piedras en un lago, el gimnasio de élite, el mgimo, el primer divorcio, el fondo fallido. Todo pagado por mí. Siempre. El hijo se hundió en la silla, con las manos colgando entre las rodillas, repentinamente pesadas. «Nunca dijiste nada. Nunca preguntaste». Colocó la taza frente a él, la porcelana traslúcida, las flores pintadas a mano casi descoloridas por el tiempo. «Viviste la imagen de un hombre rico, pero la fuente de esa riqueza siempre te disgustó. Incluso te avergonzaste de ello». Los ojos de Leonia saltaron hacia los de ella, dolida. «¿De mí?» «En tu boda», continuó Margarita con voz firme, «querían ponerme en una mesa del fondo, para no molestar a los invitados». El hijo sostuvo la taza con tanta fuerza que un agudo crujido cortó el aire, una grieta serpenteó a través del frágil cuerpo de la porcelana. «No lo entiendes». Se puso de pie de un salto y la silla cayó detrás de él. «Ese fue el día más importante de mi vida. Había personas allí que definen mi futuro. ¿Y ahora?» «Diana se fue, los inversores me abandonaron, todos piensan que soy un fraude que ni siquiera puede pagar su propia boda». La voz se convirtió en un grito. Al segundo siguiente la copa voló contra la pared, explotando en fragmentos que rebotaron por el suelo como granizo. Leonia retrocedió, sorprendida por su propia violencia, golpeando su espalda contra el refrigerador. El silencio que cayó fue denso, casi físico. Margarita se arrodilló lentamente, recogiendo los pedazos uno por uno. «Mira», dijo sosteniendo un trozo más grande, donde el borde dorado aún brillaba. «Siempre les decía a los clientes, una tela rota se puede remendar tan bien que nadie ve la reparación. Pero una taza rota, hasta que no se pega, las grietas permanecen». Le temblaron los dedos. «Tú», comenzó, pero la frase murió en su garganta. «¿Sabes qué?» La voz era ronca. «Quédate con ese dinero. Ahógate con él. Diana y yo no lo necesitamos». Se volvió hacia la puerta y sus pasos resonaron como disparos. El marco de la puerta se estremeció con el golpe final. Margarita permaneció donde estaba, con el fragmento todavía presionado contra su palma. Pero curiosamente no sintió ningún dolor. «No irá».
Simplemente un profundo alivio, como si finalmente un viejo nudo se estuviera desatando. Tiró los fragmentos a la basura, fregó el suelo y antes de que el café se enfriara del todo, marcó el número de Mikhail Andreyevich. Margarita Nikolayevna, saludó el banquero con voz siempre educada. Justo iba a llamarte. Todas las transacciones han sido canceladas, tal como lo solicitaste. El fondo fiduciario para Alina se ha creado según tus instrucciones. Gracias, Mikhail Andreyevich. Ah, ¿y tu hijo? Una pausa calculada. Llamado aquí. Exigió revertir sus órdenes. Dijo que estaba bajo estrés emocional y no sabía lo que estaba haciendo. Margarita sonrió. Actuaste correctamente. Estoy lúcido. Y firme en mi decisión. Al anochecer, el teléfono volvió a sonar. Era Alina con su voz joven vibrando de emoción. Abuela, qué locura. Diana se fue a casa de sus padres gritando que papá es un perdedor y que ella se estaba construyendo una reputación mientras él lo destruía todo. Salió rompiéndose los talones como si fueran armas. Margarita escuchó el informe con una sonrisa en los labios. ¿Y tu padre? Ah, él está ahí parado como un poste. Pero ¿sabes qué más? El tono de Alina cambió, más serio. Decidí que no voy a esperar. Me trasladaré a San Petersburgo el próximo semestre. Arquitectura, restauración. Puedo quedarme contigo, ¿verdad? El corazón de Margarita dio un vuelco. Por supuesto, mi amor. Será maravilloso. Después de colgar, permaneció inmóvil en el sillón, con la mirada perdida en los estantes llenos de libros. Entre los volúmenes encuadernados de historia de la moda y manuales de sastrería, llamó su atención una libreta desgastada. Mis sueños, reza la portada, escrita a mano 20 años antes. En el interior, la lista era larga: aprender italiano, ver los cuadros de Tintoretto en Venecia, volver a pintar, viajar por Italia de norte a sur, dominar el arte de la cocina toscana. Sueños dormidos en cajones, tragados por las prisas de criar a un hijo, sostener un negocio, apagar incendios ajenos. Abrió el cuaderno. En los campos de búsqueda escribió: cursos de italiano en línea con profesores nativos. Media hora después ya había pagado 6 meses de clases con un profesor en Florencia y descargado el material didáctico. La pantalla brilló frente a él, iluminando su rostro mientras sus dedos, todavía ágiles a pesar de los años, hacían clic en el siguiente enlace: vuelos a Venecia, ofertas de última hora. Buongiorno, mi chama Margarita, repitió en voz alta, saboreando las sílabas extrañas, pero melodiosas como una canción napolitana. Por primera vez en décadas, sintió que su sangre palpitaba con una intensidad casi olvidada, como si, a los 62 años, la vida le diera permiso para renacer. Ante él no había años, sino posibilidades. De 6 a 7 millones de rublos, si no se apresuraba la venta. Era suficiente dinero para empezar de nuevo. Sin prisas. Sin culpa. Anatolio Sergeyevich, un corredor con 2 décadas de experiencia y buen ojo para las oportunidades, caminaba por la sala con paso mesurado. Los dedos se deslizaron por la moldura del techo, donde las guirnaldas de yeso delineaban volutas del siglo XIX. Una joya, Margarita Nikolayevna. Casi intacta. Centro histórico prerrevolucionario, techos altos, parquet original. Sacudió la cabeza, más admirado que profesional. ¿Y este marco? ¿Restaurado, no? Sí. Mi marido lo restauró. Pasó las yemas de los dedos por la madera tallada de la puerta, sintiendo los surcos dejados por las herramientas de Arkady. Fue restaurador del Museo Ruso. Un trabajo de maestro, confirmó el corredor, inclinándose para examinar los detalles. Para una propiedad como esta, siempre hay compradores dispuestos a pagar el precio. Pero dudó, ajustándose las gafas. ¿Puedo preguntar? ¿Está seguro de que quiere venderlo? Hoy en día ya no se construyen apartamentos como este. Margarita se acercó a la ventana. Abajo en la acera, los turistas apuntaban con sus cámaras a la fuente del siglo XVIII, mientras un dron zumbaba en lo alto, capturando la luz dorada del atardecer. Esos metros cuadrados habían sido testigos durante casi 40 años, el olor a pintura fresca de las primeras noches de matrimonio, las acaloradas discusiones sobre qué tono de azul combinaría con la habitación, el silencio pesado tras el diagnóstico de Arkady, las risas de Lionia corriendo por las habitaciones con un avión de papel.
Estoy seguro, respondió, su voz tan firme como el granito de las columnas del edificio. Ha llegado el momento de hacer cambios. Cuando el corredor se fue, ella se detuvo frente a la estantería de caoba, donde un álbum de fotos guardaba el pasado entre páginas amarillentas. En la imagen de 1985, ella y Arkady posaron frente a ese mismo portal, jóvenes, con los ojos brillando más que las nuevas llaves que sostenían. En aquel momento, la elección entre un apartamento nuevo en las afueras, con calefacción central y baño privado, y aquella elegante ruina en el centro histórico parecía una locura. «¿Estás loco, Arkasa?», había gritado su madre. «¿Cambiar una propiedad moderna por esta choza? Allí ni siquiera hay agua caliente». «No es una choza, es una casa de piedra», corrigió sonriendo mientras pasaba la mano por la mampostería desconchada. «Un monumento, mamá. Estos muros se convirtieron en bailes imperiales, sobrevivieron a la revolución, a la guerra. Tienen alma». Fueron necesarios 3 años para devolver el alma a aquellas habitaciones. Cada rublo ahorrado, cada fin de semana sacrificado en nombre de un rodapié o de un rosetón en el techo. «Somos guardianes de la historia, Rita», dijo Arkady, con los ojos ardiéndole mientras quitaba capas de pintura con un pincel de cerdas suaves. «Estos muros nos recuerdan los ballets de Diaghilev, los discursos de Lenin en la plaza del palacio, los cadáveres amontonados durante el asedio. Son la memoria de la ciudad». Ahora Margarida meneó la cabeza, como si pudiera sacudirse la nostalgia con un gesto. Era hora de separar lo que te llevarías contigo y lo que dejarías atrás. En el antiguo taller de Arkady encontró una caja de madera llena de sus instrumentos. Pinceles, algunos todavía blandos a pesar del tiempo, otros endurecidos como huesos. Una caja de acuarelas de Leningrado con cuencos casi intactos junto a otros gastados hasta el fondo. Álbumes de bocetos, fachadas de iglesias, detalles de cornisas, retratos a lápiz. Entre las páginas de un cuaderno se escondía un papel amarillento, un estudio al carboncillo de su propio rostro, joven, con la barbilla levantada en desafío y los ojos perdidos en sueños. Abajo, la letra sesgada de Arkady, mi Margarida. Nunca dejes que esta luz se apague. Dobló el papel con cuidado y lo colocó entre las pinturas y los pinceles. Este viene conmigo. El teléfono vibró. Era Alina, en el horario habitual de las videollamadas. «Abuela, ¿qué es este lío?», se rió la nieta, mientras la cámara capturaba montones de libros y cajas abiertas. «Estoy limpiando», encontré las herramientas del abuelo. «¿Los de verdad?». Los ojos de Alina se iluminaron. «¿Los que usó para restaurar las pinturas?». «Sí. Y las pinturas también. ¿Lo aceptarás?». «Por supuesto. Quizás incluso intente pintar algo». «¡Guau, eso es increíble!». Alina agitó las manos con entusiasmo. «Ah, tengo noticias. Me he apuntado a un máster en restauración arquitectónica en la Academia de las Artes de San Petersburgo». «Eso es maravilloso, cariño». Margarida sintió que se le hinchaba el pecho de orgullo. «Serás aceptado, estoy seguro. Tienes el don». «¿Y tú? ¿Encontraste algo?». «Aquí». Giró la pantalla de la tableta para mostrar las fotos, una pequeña casa en Yalta, a solo unos minutos del paseo marítimo. Construido en los años 60, pero bien mantenido. 2 dormitorios, un gran salón, un balcón con vistas al mar y, lo más importante, un jardín. Hay higueras, granados, incluso un olivo. «Abuela, esto es un cuento de hadas». Alina suspiró. «Serás feliz allí». «¿Y papá, sabes?». El rostro de Margarida se ensombreció. Le envié un mensaje sobre la venta del apartamento. Lo leyó pero no respondió. «Está pasando por un momento difícil», explicó Alina con cautela. «Después de ese escándalo en la boda, mucha gente le dio la espalda. Diana se fue para siempre. Y en el trabajo él siempre se hacía pasar por intocable», murmuró Margarida. «Ahora se ha caído la máscara. Tal vez esto te haga repensar las cosas». «Tal vez», repitió sin convicción. Tras el llamado, volvió a la tarea de desmantelar una vida. Libros que ya no se volverían a leer, platos que nadie usaría, vestidos que no encajarían en otra temporada. Algunas cosas fueron enviadas a cajas de mudanzas, otros por donaciones, un puñado, con pesar, a la basura. 2 semanas después el teléfono volvió a sonar.
Era Anatoly Sergeyevich con voz excitada. Marguerite Nikolaevna, tengo excelentes noticias. He encontrado a los compradores perfectos. Una pareja joven, ambos historiadores del arte en el Hermitage. Se enamoraron de su marco, dijo. Están dispuestos a cerrar el trato hoy, sin regatear. E incluso quieren comprar los muebles si usted está dispuesto. Al día siguiente conoció a Ekaterina y Pavel. Ambos cerca de los 30 con ese brillo en los ojos que ella reconoció al instante, el mismo que tenía Arkady cuando hablaba de frescos renacentistas o de maderas centenarias. «¿Sabes?», dijo Ekaterina, acariciando el marco de la puerta, «hoy en día es extremadamente raro encontrar trabajos de restauración como este». «Vimos decenas de apartamentos», añadió Pavel. «O eran cajas sin alma o su estructura histórica fue destruida por reformas modernas. Aquí se conserva todo, incluso la distribución original de las habitaciones. Queremos que todo quede como está», aseguró Ekaterina. «Incluso los muebles, si es posible. Combinan perfectamente». Al mirarlos, Margarida se vio a sí misma y a Arkady 40 años antes, la misma pasión, la misma obstinación en salvar bellezas condenadas al olvido. «Creo que tenemos un trato», sonrió. «Este lugar merece dueños que sepan cuidarlo». En los días previos a su partida, realizó un peregrinaje silencioso por los lugares que habían marcado su historia. El pequeño salón de la calle Sadovaya, donde en 1992 abrió su primera boutique de bordado, hoy un café de diseño escandinavo. El banco de Letni Sad donde Arkady se había arrodillado para pedirle la mano, entre rosales y estatuas de mármol. La orilla del Nevá donde Leonia, a los 6 años, se cayó por primera vez de los patines y lloró hasta prometer un helado. El edificio en Nevsky donde se encontraba la sala principal de Zolotaya Nit, ahora una boutique de marca italiana. Su último destino fue el cementerio Smolensky. Permaneció mucho tiempo junto a la lápida de Arkady, hablando en voz baja, como si llenara los silencios de décadas. «Vendí el apartamento, Arkasa». Habló en voz baja, como si las palabras fueran solo para él. «No te enojes. Lo vendí a gente buena, que preservará tu trabajo. Y empiezo una nueva vida en Yalta. ¿Te acordaste? Soñábamos con ir algún día al mar. Ahora, finalmente, me he decidido. Y sabes, creo que lo aprobarías. Siempre dije que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en arrepentimientos». El día de la partida se despertó con las primeras luces del sol. Se prepararon las maletas, se organizaron los documentos y se compraron los billetes. En Yalta la esperaba una casa, ansiosa por su nuevo dueño. Margarida recorrió las habitaciones vacías del apartamento de Petersburgo, pasando los dedos por las paredes, despidiéndose de cada rincón. Había una novia joven, una madre feliz, una viuda, una mujer de negocios. Tantos roles, tanta vida contenida en una sola trayectoria. Se detuvo en la puerta y miró por última vez. Un rayo de sol, filtrado a través de la cortina de tul, doraba los relieves del techo, los mismos que Arkady había restaurado con tanto esmero. Parecía como si la propia casa se despidiera de ella, bendiciendo su nuevo camino. Margarida sonrió, se secó una lágrima rebelde y giró con firmeza la llave en la cerradura. El capítulo de Petersburgo estaba cerrado. Más adelante la esperaban nuevos horizontes. El sol de agosto inundaba de luz el porche, reflejándose en las brillantes hojas de la higuera. Margarida estaba sentada en una silla de mimbre, con su taza de café frío en las manos, mientras contemplaba el mar resplandeciente más allá de los tejados de la antigua Yalta. Todavía le costaba creer que esa casa, ese jardín, esa vida fueran suyos. La propiedad resultó incluso mejor que en las fotos, compacta pero espaciosa, con 3 dormitorios en lugar de 2, ambientes luminosos y una distribución sorprendentemente armoniosa. Y el jardín, la higuera, el granado, los olivos y algunas enredaderas que envolvían una vieja pérgola. El balcón daba directamente al mar, y en días así de claros daba la impresión de que bastaba con extender la mano para tocar el horizonte. Ya habían pasado 2 semanas desde su llegada y Margarida se estaba adaptando al nuevo espacio, distribuyó los pocos objetos traídos de San Petersburgo, exploró los alrededores, se acostumbró a las pronunciadas pendientes de las calles de la ciudad, memorizó la ruta hasta el paseo marítimo y las tiendas más cercanas. Yalta la había encantado a primera vista. Los edificios blancos de estilo Art Nouveau y neoclásico, las palmeras alineadas a lo largo del paseo marítimo, las majestuosas montañas al fondo.
Y ese aire, una embriagadora mezcla de brisa marina y resina de pino, que baja de las colinas. El primer día salí a ver la ciudad como un auténtico turista, armado con una cámara y un mapa. Visitó la casa museo de Chejov, caminó por el antiguo paseo marítimo, admiró la famosa golondrina de Yalta y el palacio del emir de Bukhara. Al anochecer me dolían las piernas del cansancio, pero mi alma vibraba de alegría. A la mañana siguiente un golpe en la puerta la despertó. En el umbral, una señora de pelo corto y gris, envuelta en un chal de colores, sostenía una cesta. Buenos días, soy tu vecina, se presentó Irina Beregnaya con una sonrisa franca. Decidí pasar a presentarme y traer algunos higos. Los tuyos aún no han madurado, pero los míos ya están en su segunda cosecha. Margarida le devolvió la sonrisa. Margarida Stromskaya. Entra, por favor. Oh, todavía no está ordenado. Irina lanzó una mirada perspicaz a la habitación con cajas esparcidas por todos lados. ¿Sabes qué, cariño? Será mejor que vayamos a mi casa. Vivo allí, a 2 pasos de distancia. Tomamos té con limón y galletas caseras, las acabo de hornear. 15 minutos después ya estaban en el balcón de Irina, un espacio tan acogedor como su dueña. Paredes cubiertas de cuadros, estanterías llenas de libros, un plato de porcelana antiguo sobre la mesa. Como decía Chejov, si te sientes mal, bebe té. Si te sientes bien, bébete también, sirvió Irina, vertiendo el líquido aromático en las tazas. Y agrego, siempre en buena compañía. ¿Cuánto tiempo has vivido aquí? Preguntó Margarida, aceptando la copa. 10 años, respondió Irina, sentándose frente a él. Vine después de la muerte de mi marido. Vivimos en Moscú toda nuestra vida, enseñé literatura. Luego Volodia se fue, los niños se dispersaron y la casa se volvió demasiado grande, demasiado vacía. Lo vendí todo y compré esta casita. Pensé en quedarme 1 año o 2, pero hizo un gesto con la mano, comprendí que nunca me iría. Este es mi lugar. Ahora somos iguales, sonrió Margarida. Yo también, después de muchas cosas, decidí empezar de nuevo. Aquí todos somos así, señaló Irina hacia las casas vecinas. Fugitivos del pasado o buscadores del futuro. Depende del ángulo. Por cierto, ¿tienes algún pasatiempo?, preguntó, cambiando su tono. Daisy vaciló. Me gustaba dibujar. Antes de casarme en la universidad. Después, la vida tomó otro rumbo. Entonces tienes que conocer a Grigori Ostakov, se emocionó Irina. En el Centro Cultural tenemos un taller de arte. Enseña, por cierto, un ex crítico de arte de Moscú, un hombre fascinante. Un guiño travieso. Irina, tengo 62 años, se ríe Margarida. Tiene 65 años. La edad perfecta para empezar de nuevo, respondió el vecino. Ya verás. Tal vez sea solo la vejez, respondió Margarida con suave ironía. Empiezas a notar los detalles cuando ya no hay tiempo para correr. No hables de vejez, Grigori sacudió la cabeza con firmeza. Hay tanta vida y luz en ti. Siéntelo en cada golpe, en cada gesto. El otoño trajo una agradable brisa y, con ella, nuevos planes. Margarida, tras realizar un curso de italiano online, decidió cumplir un viejo sueño, un crucero por el Mediterráneo. ¿Estás loca, Ritulia?, exclamó Irina asombrada cuando Margarida le mostró el billete comprado. Solo en un crucero a tu edad. Así que lo que. Margarida enarcó una ceja. A mi edad ya no temo a los mareos ni a los pretendientes incómodos. Ah, no te engañes, se rió Irina. Hablando de pájaros. ¿Has notado cómo te mira nuestro Grigori Palik? Como si fueras un renoir perdido, recién descubierto. A nuestra edad, Irochka, ya no somos obras maestras, somos rarezas, bromea Margarida. Piezas de museo con el cartel, no tocar punto. Nada de eso, amenazó Irina con el dedo. Ayer mismo me preguntó si irías a la exposición en el Museo de Arte. Le dije que eres fanático de los marinistas. Así que espera la invitación. Y llegó la invitación. Al día siguiente Grigori, tímido como un adolescente, invitó a Margarida a ver los cuadros de Aivazovsky. Me gustaría mostrar algunas técnicas que utilizó, explicó. Podría resultar útil para sus paisajes marinos.
La exposición fue maravillosa, pero la noche que siguió lo fue aún más. Caminaron por la orilla, hablando de arte, sueños, segundas oportunidades. «¿Sabes, Grigori?», dijo Margarida, de pie junto a la barandilla, de cara al mar al anochecer, «por primera vez en años me siento viva. Como si hubiera despertado de un largo sueño». «Ya veo», tocó tu mano suavemente. «Tuve la misma sensación cuando me mudé aquí después del divorcio. Como si hubiera comenzado una segunda vida». El timbre del teléfono interrumpió los recuerdos de aquel paseo. Era Alina, la nieta. «Abuela, ¿adivina qué? Aprobé el curso. Y Katia y Pacha me ofrecieron una habitación en su antiguo departamento por un precio simbólico. Dicen que les gusta tener otro restaurador en la familia, como el abuelo», continúa entusiasmada. «Es increíble, niña», sonrió Margarida, sincera. «Me alegra mucho que vayas a vivir allí. Es el lugar correcto. ¿Y mi proyecto, abuela?» «El apartamento parece respirar a través de los siglos. Utilicé materiales modernos pero conservé su alma. Es como un selfie con el pasado, estás en la foto pero el fondo es historia». Margarida escuchó conmovida antes de preguntar, vacilante, «¿Y tu padre? ¿Habláis entre vosotros?» Alina hizo una pausa. «No mucho», respondió finalmente. «Tiene problemas en el trabajo. Después del escándalo de la boda, muchos inversores lo abandonaron. Tuvo que mudarse a un apartamento más pequeño, en un barrio remoto». «¡Qué vergüenza!», murmuró Margarida. «No lo siento», sorprendió Alina con firmeza. «Tal vez esto lo haga crecer. Siempre pensó que era superior a los demás y ahora está en el mismo barro. Dicen que la crisis es una oportunidad para cambiar». Después de la llamada, Margarida permaneció largo rato en el balcón, respirando el aire de la noche, perfumado por el romero y el salitre. Abajo, la ciudad murmuraba, música, risas, el ir y venir de las olas. Caminó por la empinada pendiente hasta la orilla. El mar respiraba en calma, bañando la playa con suaves olas. El sol poniente tiñó el agua de un color burdeos intenso, como vino derramado. Se sentó en un banco mirando al horizonte. Una extraña sensación la invadió, ligereza, paz, como si, por fin, todo estuviera en su lugar. Recordó una frase de una vieja película italiana: «La vida no es como queremos, sino como es». Y ahí era precisamente donde residía su belleza. Por delante el crucero, nuevos horizontes, nuevos encuentros. Algo le decía que este era solo el comienzo de una vida plena y armoniosa. «Lleva un abrigo más abrigado, hace frío por la noche en el mar». Irina se sentó en el borde de la cama, mirando a Margarida hacer su maleta. «Y esa bufanda azul, te queda preciosa. ¿Y la medicina para el mareo, no lo olvidaste? Irochka, te pareces a mi madre», se rió Margarida, colocando un álbum de acuarelas y una caja de pinturas entre su ropa. «Ya he revisado la lista 3 veces. Todo está bajo control». A mediados de octubre, Yalta comenzaba a calmarse, preparándose para el invierno. Los turistas eran escasos, los restaurantes junto al mar acortaron sus horarios de apertura y los residentes de toda la vida sacaron de sus armarios abrigos más gruesos. Pero el aire aún tenía una suavidad sorprendente, mezclada con el olor de los pinos y del mar. «¿Sabes?», llamó Grigori, comentó Irina, como si no quisiera nada, alisando una arruga de la blusa que Margarida estaba empacando. «Te invité a cenar hoy. Una cena de despedida, por así decirlo. Y tú, por supuesto, lo aceptaste por mí». Margarida alzó una ceja. «Por supuesto», Irina le guiñó un ojo con picardía a la acacia blanca que estaba afuera. «Es el mejor restaurante de la ciudad. Y la mesa está en el balcón con vista al mar». Margarida meneó la cabeza, pero sonrió. En los últimos meses se había acostumbrado a la energía incansable de su vecina y a su misión de arreglar la vida de otras personas. «Está bien, dile que iré. Pero dile que volveré a casa para cambiarme después de clase». Era su último día en el taller de arte antes del crucero de 2 semanas. Margarida impartió una última clase para niños, enseñando a pintar paisajes marinos en acuarela. Se sorprendió al ver cómo de estudiante se había convertido en maestra. Grigori, al darse cuenta de su don para explicar, le propuso hacerse cargo del grupo de niños 2 veces por semana. Y para su propia sorpresa, aceptó. La noche era cálida y clara, como si el tiempo también quisiera despedirse amablemente.
La acacia blanca estaba en un plano elevado y desde el balcón se podía ver el mar y las luces nocturnas de Yalta. Grigori la esperaba en la entrada ofreciéndole galantemente el brazo. «Estás radiante, Margarita Nikolaevna». «Prescinde de formalidades», Grigori sonrió. 6 meses de amistad. Es hora de llamarnos tú. Él se sonrojó pero asintió. Tienes razón. Es solo que todavía me parece atrevido tratar tan íntimamente a una mujer tan especial. Durante la cena hablaron de todo, su próximo viaje, sus planes de ampliar el taller, la exposición de artistas locales que organizarían para el año nuevo. Quiero que tus obras también estén ahí, dijo Grigori, sirviendo vino. Su estilo es único. Sus acuarelas no solo capturan el paisaje, sino el alma de la ciudad. No exageres, se sonrojó Daisy. Estoy empezando de nuevo. Precisamente por eso es impresionante el progreso que ha logrado en tan poco tiempo. Se quedaron en silencio observando el mar oscuro, brillando con los reflejos de las luces. «Sabes», murmuró finalmente Grigori, rozando sus dedos contra los de ella, «nunca imaginé que a mi edad, todavía sería posible empezar de nuevo. Después del divorcio pensé que todo había terminado. Todos esos años simplemente existí». Y su voz se apagó como si las siguientes palabras fueran demasiado incluso para el silencio de la noche. Margarita miró su mano, apoyada sobre la de ella. Mano firme de artista con manchas de pintura casi imperceptibles en los dedos. Yo tampoco creía en los nuevos comienzos, respondió en voz baja. Durante demasiado tiempo había vivido atrapada en el pasado, en los recuerdos, en el peso de un deber que ya no tenía sentido. Fue Crimea la que la despertó como un soplo de viento marino que barre las telarañas de la rutina. Espero que tu viaje no dure mucho, sonrió Grigori, con los ojos brillando con tierna ironía. 2 semanas. Eso es mucho tiempo. Ella lo miró juguetonamente entrecerrando los ojos. Contaré los días hasta que regreses, respondió, repentinamente serio. ¿Todos? De regreso al apartamento después de cenar, Margarita revisó por última vez su maleta y sus documentos. Todo estaba en orden. A las 7 de la mañana siguiente un taxi la llevaría al aeropuerto de Simferopol, desde donde partiría hacia Estambul, la primera parada de su crucero por el Mediterráneo. El teléfono sonó cuando el reloj marcaba casi la medianoche. Número desconocido. Ella frunció el ceño. ¿Quién llamaría a esa hora? ¿Hola? Madre. La voz le resultaba familiar, pero tenía algo extraño, como el eco de un tiempo que nunca volvería. Soy yo, Leonia. Margarita se quedó paralizada y agarró el dispositivo con más fuerza. No había escuchado la voz de su hijo en casi 6 meses, desde ese día salió furioso de su apartamento dando un portazo. Leonia. Se obligó a que su voz sonara tranquila. ¿Qué pasó? Yo. Dudó. Sabes, mamá, es que de todos modos algo pasó. Margarita no pudo evitar sonreír involuntariamente. Esas palabras arrastradas, los tipos, el es eso, así era Leonid cuando era adolescente, antes de las actualizaciones, y el networking, antes de la máscara de sofisticación que tanto había cultivado. Siempre volvemos a nuestros orígenes cuando ya no tenemos fuerzas para fingir, pensó. Estoy escuchando, hijo, dijo en voz baja. Te llamo para decir que... Otra pausa. En el fondo me equivoqué. En muchas cosas. No debería haberte hablado así. No fue realmente una disculpa para Leonid, esas palabras ya fueron un salto, pero Margarita reconoció el esfuerzo. ¿Qué está pasando? Asterisco preguntó. Lina dijo que estabas teniendo problemas en el trabajo. ¿Problema? Él se rió sin alegría. Digamos que mi carrera como director financiero ha terminado oficialmente. Después de ese escándalo de boda, mi reputación se fue por el desagüe. Descubrí que los socios comerciales perdonan casi todo, excepto la incompetencia financiera. Diana, por supuesto, se fue. Dijo que quería un hombre consumado, no un chico falso al servicio de los demás. Lo siento, dijo Margarita con sinceridad. ¿Conoces la ironía? De repente su voz recuperó el tono del chico que le contó sobre las bromas en la escuela. Ahora trabajo en un estudio. Asistente de dirección. El propietario es un antiguo cliente del fondo donde yo trabajaba,
el único que accedió a darme una oportunidad. Margarita no pudo ocultar su sorpresa. ¿Y sabes? Descubrí que entiendo el tema. Quizás por tu padre. Se rió, nervioso. Mamá, yo me gustaría verte. Habla correctamente. Lina dijo que estás en Crimea. ¿Puedo ir? Margarita guardó silencio, sopesando sus palabras. Por supuesto, Leonid no llamó sin motivo alguno. Necesitaba ayuda, dinero, consejos, un puerto. Pero en su voz escuchó algo más, arrepentimiento genuino, el cansancio de ser alguien que no era, el deseo de reconciliación. «Sabes, Leonia», dijo finalmente, recordando una frase de Nietzsche que Arkady siempre citaba, «lo que no nos mata nos hace más fuertes». Ambos sobrevivimos, cada uno a nuestra manera. Tú perdiste las ilusiones, yo el miedo de perderte. Y curiosamente los había liberado. Hablas como un filósofo, mamá, se rió y ella escuchó la sonrisa en su voz. ¿Entonces puedo ir? Ahora mismo me voy para un crucero de 2 semanas por el Mediterráneo, pero después de eso sí, creo que podrías venir. Crimea es hermosa en cualquier momento. Gracias, exhaló aliviado. De verdad. Gracias. Luego de la llamada, Margarita pasó horas sin dormir. Demasiadas ideas se arremolinaban en su cabeza, demasiadas emociones se desbordaban, miedo, esperanza, desconfianza, alegría, todo mezclado en un extraño cóctel, dulce y amargo. La mañana comenzó con el toque de Alina. Abuela, ¿ya estás en el aeropuerto? Oh, cómo te envidio. Mediterráneo, Italia, Grecia. Hazme 1.000.000 de fotos, ¿vale? Especialmente de arquitectura. Por supuesto, querida, sonrió Margarita, guardando las últimas pertenencias en su bolso. ¿Y tú? ¿Cómo van tus estudios? Todo está genial. Recibí una beca para un proyecto de investigación. Voy a estudiar técnicas para restaurar paneles de mayólica del siglo XIX. ¿Puedes creerlo? Casi nadie trabaja en esta área y el material es increíble. El entusiasmo de su nieta la llenó de orgullo. Alina era muy parecida a Arkady, la misma pasión por el arte, el mismo cuidado por la historia. Ah, dijo Alina de repente, tu padre me llamó ayer. Dijo que había hablado contigo. Sí, es verdad, confirmó Margarita. Sabes, él realmente cambió, reflexionó la nieta. Ha dejado de usar esa jerga empresarial, habla con normalidad. Quizás la crisis le haya hecho bien. Ojalá, pensó Margarita mirando su reloj. Querida, tengo que irme. El taxi ya está esperando. Que tengas un buen viaje, abuela. Te amo. El Poseidón era imponente, 10 terrazas, varios restaurantes, piscinas, un spa de lujo. Su cabaña, pequeña pero acogedora, tenía una ventana al mar. Después de la obligatoria sesión informativa sobre seguridad, Margarita subió a la cubierta superior. El barco se disponía a zarpar. La costa todavía estaba cerca, los minaretes y palacios de Estambul se recortaban contra el cielo, entre barcos zigzagueantes y grúas portuarias en movimiento. Se apoyó en la barandilla y observó los preparativos finales. Una extraña sensación la invadió, una mezcla de éxtasis, ligera ansiedad y expectación. A los 62 años por primera vez se embarcó en un viaje real, el que había soñado toda su vida. La sirena sonó, larga y solemne, anunciando la partida. Lenta y majestuosamente el barco se alejó del muelle. La tierra comenzó a alejarse transformándose en un cuadro vivo. Margarita sacó del bolsillo un álbum y sus acuarelas. Sentada a una mesita en la proa, empezó a esbozar los contornos de la ciudad que abandonaba, los minaretes de la mezquita azul, la silueta del palacio de Topkapi, las colinas donde se extendía la antigua Constantinopla. Mucho bello. Una exclamación de admiración la hizo levantar la vista. A su lado, un hombre mayor, de cuidada barba gris y mirada bondadosa, la observaba. Gracie sonrió feliz de usar las pocas palabras que había aprendido. Mi chiamo Margarita. Sono di Rusia. Ah, Rusia. El italiano se emocionó. Yo sono Carlo. Parlo un po' ruso. Un po'. Hizo un gesto típico italiano con la mano. Me detendré. Empezaron a hablar, ella en su inicial italiano, él en un ruso entrecortado, salpicado de palabras en italiano.
Carlo era profesor jubilado de Historia del Arte en la Universidad de Florencia y viajaba para recopilar material para un libro sobre arquitectura mediterránea. Debes visitar Florencia, insistió, gesticulando con entusiasmo. Es un paraíso para los artistas. Santa María del Fiore, la Galleria Uffizi, el Ponte Vecchio. Margarita asiente sonriendo. Sí, Florencia, Venecia, Roma y Nápoles, tantos lugares que quería ver, tantas impresiones que... Mientras la esperaban. El transatlántico, mientras tanto, entró en mar abierto. La costa, antaño tan despejada, se convirtió en un tenue hilo en el horizonte, hasta disolverse por completo en niebla. Delante solo se extendía el azul infinito, donde el cielo y el agua se mezclaban en un abrazo sin límites. Margarita dejó que sus dedos se deslizaran por la barandilla, refrescada con sal marina, y dejó que los recuerdos la invadieran como las olas envuelven la proa de un barco. Hija de una familia sencilla de Leningrado, que soñaba con ser pintora. Estudiante del Instituto Textil, que se perdió ante los ojos de un restaurador de cuadros. Joven viuda, que rehizo su vida entre las cenizas de los años 90, cosiendo no solo telas, sino también oportunidades. Emprendedor que transformó un pequeño taller en una red de talleres admirados. Madre, abuela y ahora viajera, o mejor dicho, artista renacida, con las manos nuevamente cubiertas de pintura y un corazón alegre como no había sentido en décadas. Cuántas curvas en el camino, cuántas pruebas, cuántas pérdidas que resultaron ser ganancias disfrazadas. Y todo ello, como hilos entrelazados, formaba un diseño único, el suyo, irrepetible, como las pinceladas de un maestro. Carlo siguió hablando de los genios florentinos Botticelli, Miguel Ángel, los secretos de los talleres del Renacimiento, pero sus palabras llegaron ahora a Margarita como un murmullo distante, música de fondo para sus propios pensamientos. Reflexionó sobre cómo la verdadera fuerza no reside en aferrarse al pasado como si fuera un salvavidas con fugas, ni en gastar energía tomando represalias contra las heridas. Fue más bien la valentía de empezar de nuevo sin borrar lo anterior, manteniendo vivos los vínculos que realmente importan. Pensó en Grigori, que le había prometido esperarla en invierno, con el samovar preparado y las ventanas encendidas. En Olía, que por fin había encontrado su voz entre las páginas de un libro, o mejor dicho, de muchos libros, ahora que la librería era suya. En Leonid, quizás por primera vez en su vida se enfrenta a un espejo que no solo refleja su éxito, sino también sus elecciones, y comienza a cuestionarse el peso de cada una. Y por supuesto en Arcadi. ¿Qué diría él, se imaginaba, si la viera allí, en la proa del barco, con la caja de acuarelas abierta y los labios murmurando frases en italiano? Probablemente sonreiría de esa manera irónica, con los ojos brillantes, y repetiría su máxima: Rita, la vida es como un lienzo. Nosotros elegimos los colores. Nosotros decidimos el diseño. Una sonrisa espontánea apareció en su rostro mientras mojaba su pincel en el azul cobalto. El mar, el cielo, la tenue línea donde ambos se fusionaban, era la misma fusión de elementos que sentía dentro de sí, el pasado y el presente, los dolores y las alegrías, todos los caminos que al fin y al cabo convergían en ese momento. El círculo se cerró, pero no como un final, por el contrario, se abrió en espiral, revelando horizontes más amplios, posibilidades aún no soñadas. Buongiorno, vita nueva. Susurró trazando la primera línea en el papel. Y mientras la pintura se extendía, húmeda y vibrante, Margarita supo que no estaba simplemente pintando un paisaje. Estaba firmando con gestos firmes el siguiente capítulo de su propia historia.